La Furia Roja se desgarra desde dentro en un conflicto épico, una traición silenciosa que va mucho más allá de la pista, enfrentando a las Gelorias pasadas contra la nueva sangre en una batalla sin tregua. Porque la evidencia irrefutable que hemos obtenido, a través de testimonios confidenciales y un análisis exhaustivo de cada gesto, cada mirada furtiva, destapa una cruda guerra de egos, una hostilidad latente y una lucha por el poder que está desmantelando el equipo desde sus cimientos mismos. Los puntos de victoria, que antaño se acumulaban con una facilidad casi insultante, ahora se escurren como arena entre los dedos, mientras la soberbia y el resentimiento se elevan a niveles absolutamente peligrosos. Aquello que alguna vez fue el cuento de hadas de los escarlatas, la racha invencible que todos daban por sentada, se ha transformado en una pesadilla destructiva, con el sueño de la supremacía cayendo a pedazos ante nuestros ojos horrorizados. Las grietas internas no son meros desacuerdos fugaces, son fracturas profundas, abismos insalvables que se abren entre los integrantes recién llegados del draft y aquellos que se consideran leyendas intactas, creando una atmósfera tan tóxica que la zona de peligro ya no es solo el intrincado circuito de competencia, sino cada interacción, cada palabra no dicha, cada mirada desafiante entre ellos. El agarrón interno es palpable, una tensión que se corta con un cuchillo, y la gran pregunta que nos quita el sueño es, ¿quién será el primer atleta, la primera víctima, de esta lucha fratricida que amenaza con extinguir la llama roja por completo, quedando instalado directamente en el duelo de eliminación esta semana? Pero la situación se tornó aún más crítica en el pasado enfrentamiento. Retrocedamos a ese lunes nefasto que marcó el inicio de la tercera semana, un día que prometía ser un bálsamo para los rojos, pero que, en realidad, solo sirvió para exponer la podredumbre interna. Comenzó con un duelo por la ventaja, una oportunidad clave para el venidero enfrentamiento de eliminación, y milagrosamente, sí, por fin, el equipo rojo logró alzarse con la victoria. Era la primera vez en lo que va de esta temporada que conseguían esa ansiada prebenda, un triunfo que, de no ser por las circunstancias, podría haber sido celebrado con bombo y platillo. Pero la victoria tuvo un sabor amargo, casi a ceniza, porque antes de ese final, los azules habían dominado con una facilidad desconcertante. Se les veía frustrados, con la moral por los suelos, y por un momento, la narrativa parecía inclinarse hacia un dominio total de los escarlatas. Sin embargo, el cierre de ese duelo por la ventaja fue tan ajustado, tan agónico, que en lugar de un resurgimiento, la tensión se hizo más densa, revelando que los problemas venían de una fuente mucho más oscura y persistente. Vimos a un Aristeo, el supuesto héroe, infestado de soberbia, girando las cosas una y otra vez con una retórica vacía, y un Rosique que, para nuestro asombro y rabia, seguía permitiéndole monopolizar la palabra, dando espacio a su ego desmedido. ¿Acaso nadie va a poner freno a esta inflación de arrogancia que está carcomiendo al equipo rojo? Y no me vengan con la vieja excusa de que nos centramos solo en los rojos. La realidad es apabullante. ¿Acaso alguien ha visto a un atleta azul comportarse con tal altanería, pronunciar esas disparatadas declaraciones o buscar ventaja con maniobras tan cuestionables? La respuesta es un rotundo no. Mientras el equipo rojo persiste en mantener entre sus filas a individuos que pecan de soberbia, que cruzan la línea de la deportividad como el mismísimo Aristeo, la senda de la autodestitución está garantizada. No comprendemos la fascinación con su afán. Sí, reconocemos sus capacidades, sus cualidades del pasado, incluso yo mismo he admitido que fue uno de mis favoritos históricos. Pero el refrán Dios los cría, y ellos se juntan nunca fue tan cierto como con él y ciertos compañeros que le ríen las gracias, aislándose en su burbuja de vanidad. Aristeo, lamentablemente, está defraudando a todos, quedando a deber enormemente. Rosique, con una fe casi ciega, expresó la esperanza de que en un par de semanas el Aristeo leyenda regresaría. Pero mientras tanto, ¡qué desastre! El panorama para los rojos es desalentador, y lo que es peor, se enfrentan a un desafío que nunca antes habían conocido, la abrumadora cantidad de novatos en sus filas, algo que en el lado azul se convirtió, paradójicamente, en su mayor fortaleza. Este contraste es elocuente. Si te interesa desentrañar estas verdades ocultas y mantenerte al tanto de cómo la soberbia puede destruir hasta al más grande, entonces te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a la Mitotera MX y sé parte de la revolución de la información. ¿Acaso permitirás que te sigan vendiendo un cuento de hadas roto? Hoy es evidente, cruelmente evidente, que el equipo mejor ensamblado, el más astuto tras la selección inicial, es sin lugar a dudas el de los azules. Ya podemos afirmarlo sin temor a equivocarnos, incluso después de 3 semanas de intensa batalla. A pesar de haber perdido elementos que se antojaban cruciales, han demostrado una capacidad de depuración asombrosa, casi quirúrgica. Las eliminaciones, por dolorosas que hayan sido, resultaron ser las correctas,
fortaleciendo la estructura del equipo y consolidando una unidad que hoy se presenta sólida, aunque consciente de que aún le faltan piezas. En contraste, los rojos. Los rojos parecen necesitar una limpieza urgente. Con el máximo respeto, es imperativo que empiecen a dejar en el camino a aquellos que, lejos de sumar, se han convertido en un lastre. Una purga, una depuración drástica, es lo único que podría, tal vez, salvarlos de este abismo. Y como si la humillación no fuera suficiente, el enfrentamiento por la codiciada Villa 360 se volvió a pintar de azul, una derrota más que se suma a su lamentable historial reciente. El último punto, ese choque entre el Mono y Alexis, fue una revelación brutal. Como reza el dicho, no es tan fácil cuando te topas con alguien de tu talla. La temporada anterior, con todo y el término que detesto, nos mostró a muchos que, sí, eran flanes como ellos mismos se decían, pero ahora la dinámica ha cambiado radicalmente. ¿Cómo explicar que un novato cualquiera haya derrotado a una estrella consagrada, al favorito de Rosique, dejándonos a todos con la boca abierta ante tal declive? Y así, con la fría y desoladora realidad golpeándolo sin piedad, el equipo azul regresó triunfante a la lujosa Villa 360, mientras los rojos fueron condenados, una vez más, a la penumbra y las incomodidades de las barracas. Históricamente, sabemos que las peores versiones de los escarlatas emergen precisamente cuando se ven obligados a habitar esas condiciones infames. Es como si el espíritu mismo de su gloria se desvaneciera entre esas paredes. Y es ahí donde se gesta el verdadero drama del día de hoy. Nos adentramos en el avance para este martes 14 de octubre, un episodio que, se los advierto, mostrará la desintegración total, el absoluto descontrol dentro de las filas rojas. ¿La razón? Es obvia, es patente, no toleran la derrota. Son un equipo programado, históricamente condicionado para ganar. Están acostumbrados a transitar la mayor parte de cada temporada bajo el control hegemónico de la Villa 360, viviendo en la opulencia y el confort, creyéndose invencibles. Los azules, por su parte, estaban acostumbrados a las barracas, a la resiliencia forjada en la adversidad. Pero ahora, la tabla se ha volteado brutalmente. En lo que va de esta temporada de Hexatlón, solo una vez los rojos han sabido saborear la victoria de la Villa. Todo lo demás ha sido un aplastante dominio azul. Esta realidad cruda ya no es un peso, es una carga insoportable. El hecho de vivir en las barracas no solo afecta su descanso físico, sino que está destruyendo su psique, su fortaleza mental. ¿Podrán soportar la presión de este nuevo y terrible paradigma o colapsarán bajo su propio peso? La tensión es tan palpable que ya no se puede sostener. Finalmente, vemos a los pesos pesados, a las supuestas leyendas del equipo rojo, alzando la voz. Una Mati, un Mario, Mono Orozco, un Humberto, no pueden más con la situación y dirigen sus reproches a los nuevos. Escuchamos frases cargadas de indignación, como esto no es el draft. Una clara alusión a que los novatos deben rendir al nivel de las estrellas. Pero, ¿acaso estas leyendas no recuerdan que nunca antes les había tocado vivir una situación tan precaria? ¿Cuántas temporadas hemos presenciado donde el equipo rojo era una fortaleza inexpugnable, con figuras como Mati, el Pato Araujo, o Lino Finito, que parecían invencibles, recibiendo refuerzos constantemente? Lo hemos dicho una y mil veces, con todo el respeto que se merecen, pero las leyendas rojas siempre han demostrado una superioridad abismal frente a las leyendas azules. Y en esta temporada, ¿qué vemos? Vemos a una Mati que lucha, sí, pero cargando con un peso inmenso, un Mario Mono Orozco que da la cara, pero no es suficiente, y un Aristeo, Aristeo, que se ha vuelto bueno para hablar, para excusarse, para dar discursos vacíos, pero en la pista, ¿dónde está ese campeón que nos prometieron? ¿Dónde quedó el atleta imparable? Hasta ahora, en la competencia, ha sido una sombra de su antiguo yo, una decepción. Humberto, Paulette, todos ellos han tenido más roces, más frustraciones, anclados a una esperanza vana de que la furia roja despertará milagrosamente. Pero la realidad es que es inviable cargar con un equipo donde muchos no aportan, donde el compromiso está cuestionado. ¿Hasta cuándo van a ignorar la necesidad de hacer frente a esta cruda y dolorosa verdad? Así que ahí lo tienen, amigos, la verdad al bulomiro de la verdad, desnudo, una guerra interna que desgarra a los rojos, leyendas que no rinden, novatos que sorprenden, y un misterio por resolver que puede cambiarlo todo. No te quedes fuera de esta tremenda historia de intriga, traición y superación. Esta es la revelación que sacudirá los cimientos del Hexatlón, lo que nadie se atreve a contarte. Suscríbete ahora mismo a la Mitotera MX para no perderte ni un segundo de la verdad más explosiva. Prepárense, porque lo que viene hará temblar a todos. Hasta la próxima, queridos mitoteros. Adiós.